Muchos investigadores creen que no somos la primera civilización avanzada de la Tierra. Es más, creen que pudo haber varias culturas de este tipo en la era prehistórica que alcanzaron su apogeo y luego decayeron y desaparecieron. Pero, ¿cuáles son? ¿Y qué huellas dejaron? Todo esto lo sabrás en este episodio. ¡Adelante! Es probable que esta fuera la más avanzada de las antiguas civilizaciones. Sus gentes fueron capaces de construir increíbles ciudades de piedra en medio de la impenetrable selva del sur de México y Centroamérica, con intrincadas y elaboradas plazas, lujosos palacios, así como grandiosos templos piramidales e incluso campos de juego de pelota. Esta civilización es conocida por su escritura jeroglífica, su capacidad para hacer calendarios y cálculos, así como por sus conocimientos de astronomía y sus habilidades arquitectónicas. El punto álgido de su desarrollo, según los estudiosos, se sitúa entre los siglos 3 y 10 después de Cristo. Por supuesto, la gente sigue preguntándose por qué una civilización tan avanzada y desarrollada desapareció de la faz de la Tierra. Existen decenas de teorías al respecto. Algunos creen que hubo una grave sequía en el mundo, agravada por la muerte de los bosques. Todo ello condujo lenta pero inexorablemente al colapso de la sociedad maya. Otros expertos afirman que lo más probable es que una de las epidemias provocara la desaparición de este pueblo. La banal falta de inmunidad quebró al pueblo y no dejó rastro de él. También se pueden tener en cuenta los factores externos. Me refiero a los factores de los estados vecinos, donde se produjeron diversos conflictos armados. Esto condujo a un empeoramiento de las rutas comerciales, etc. Hay opiniones de que los mayas no fueron borrados de la faz de la tierra. Tal vez se asentaron en todo el mundo y sus descendientes habitan sus territorios nativos hasta el día de hoy. Ahora hablaremos de una de las primeras civilizaciones conocidas por nuestros científicos modernos. Se llama la civilización del Indo y según varias teorías existió hace 8000 años. En el tercer milenio antes de Cristo, este pueblo poseía un territorio mucho más extenso que el de los egipcios o los habitantes de Mesopotamia. Por supuesto, un territorio extenso implicaba una población igualmente numerosa. Se calcula que el número de habitantes de este pueblo en aquella época era aproximadamente el 10% del total de habitantes del planeta. Los pueblos del Indo inventaron su propia escritura que nuestros científicos no pueden descifrar hasta hoy. Las ciudades de miles de años de antigüedad disponían de sistemas sanitarios extremadamente avanzados que no tuvieron rival hasta la época romana. Sin embargo, hacia finales del segundo milenio antes de Cristo, este pueblo empezó a degenerar rápidamente. Por razones desconocidas, los habitantes de las ciudades se vieron obligados a abandonar su tierra natal y vagar por el sureste. La teoría principal ha sido durante mucho tiempo que los indios fueron simplemente atacados, pero hoy en día cada vez menos gente sigue suscribiendo esta teoría. Varios estudios han demostrado que el ciclo de los monzones prácticamente cesó durante 2 siglos, destruyendo la agricultura de esta antigua nación. Otros factores mundanos como terremotos, brotes de malaria o cólera también pueden haber influido. La siguiente es una civilización que surgió gradualmente en el contexto de la difusión del cultivo del maíz hace más de 1000 años. Por cierto, hubo muchos asentamientos de este tipo, pero el mayor y más famoso de ellos se considera Cahokia. Estaba a pocos kilómetros del actual San Luis, Missouri. En su apogeo vivían en ella más de 20,000 personas. Fue la primera ciudad de Estados Unidos rodeada por un alto palier de madera. La ciudad contaba con un gran número de plazas y al menos 120 colinas de tierra. La mayor de ellas, conocida como Monk's Mound, tenía más de 30 metros de altura y estaba construida con 14 millones de cestos de tierra. También en este lugar se encontraba el llamado Woodhenge, que es un anillo de postes de cedro rojo. Lo más probable es que se utilizara como calendario. Los siglos 10 y 11 fueron los de mayor progreso para Cahokia. Como la ciudad gozaba de una posición privilegiada justo en el cruce de ríos, el éxito no faltó. Las rutas comerciales estaban siempre abiertas. Sin embargo, por alguna razón, después de 100 años, la población de la ciudad, así como su tamaño, comenzaron a disminuir gradualmente. Si hemos de creer a los eruditos, no se debió a otra cosa que a las inundaciones. El gran número de ríos cercanos mostraba la otra cara de la moneda. Sin embargo, el diluvio no es la única teoría según la cual la población fue literalmente borrada de la faz de la tierra. Muchos están convencidos de que también influyeron los disturbios políticos, la sobreexplotación de los recursos naturales, las enfermedades intratables y la llamada pequeña edad de hielo. Se trata de otra antigua civilización que eligió una región bastante árida, justo entre las laderas de los acantilados. Sus gentes vivían en viviendas de piedra construidas por ellos mismos, pero no en las de ahora.
no bajo la habitual cúpula para varias personas. Hubo casos en los que el número de habitaciones de una vivienda de este tipo llegó a 100. Además de su asombroso tamaño en anchura, estas estructuras eran también muy altas. Se cree que antes de la aparición de los rascacielos, ninguno de los pueblos construyó nada más alto y ni siquiera lo vieron en sus pensamientos. Sin embargo, las viviendas en las rocas no permanecieron ocupadas mucho tiempo y el final de la civilización al parecer no fue agradable. En los poblados abandonados, donde se supone que vivían los Anasazi, los investigadores hallaron numerosas huellas de agresión física y canibalismo. Además, en esta zona también había constantes problemas tecnológicos, ya que la gente vivía entre las rocas, tenían que talar árboles para siempre y al mismo tiempo luchar de alguna manera contra la sequía constante. Según los historiadores, estos fueron los factores claves del declive de la sociedad y su motivación en el canibalismo, el uso de la fuerza y similares. Por supuesto, no todos los pueblos tenían las mismas costumbres morales y religiosas, por ello la situación no hizo más que empeorar. Se produjo una auténtica discordia y caos en la civilización. Como resultado de la gente, sus elaboradas casas y otras posesiones, empaquetó sus cosas y se fue a vagar por el mundo. Isla de Pascua. Este lugar está considerado uno de los más remotos del mundo. La isla está a unos 4.000 kilómetros al oeste de Chile y fue descubierta y colonizada en algún momento entre los siglos IV y XIV después de Cristo. Y ahora imagina que personas de una época tan antigua que no parecían tener ninguna tecnología especial consiguieran erigir monumentos y otros edificios tan enormes. Sus estatuas, por cierto, se llaman Moai. La mayor de ellas medía más de 10 metros de altura. ¿Intentas adivinar cuánto pesaba? Llegaba a pesar 82 toneladas. Pero ¿cómo se las arreglaron personas sin tecnología en forma de grúa u otra cosa para erigir un monumento tan colosal? Esto sigue siendo un misterio. Además de la estatua que acabamos de mencionar, hay otra. Se llama el Gigante. Mide casi 22 metros de altura y pesa más de 160 toneladas. Sin embargo, la caída constante desgasta una piedra y con el tiempo las estatuas empezaron a deteriorarse poco a poco. La población que antaño era próspera, fuerte e independiente se dispersó y todos los líderes de aquella tribu imparable fueron derrocados. Al realizar un estudio del territorio de la isla, los científicos modernos han llegado a la conclusión de que los habitantes de la época talaron absolutamente todos los árboles del lugar, hasta el último de ellos. Y los árboles nuevos no siempre podían germinar porque las semillas depositadas bajo tierra eran devoradas por las voraces ratas locales. Así se destruyó el entorno natural. Debido a la escasez del material más importante para el desarrollo, la gente ya no podía fabricar suficientes canoas e ir al océano en busca de comida. Los isleños empezaron a quemar hierba como combustible y se produjo un periodo de hambruna masiva que desencadenó una revuelta civil. Para entonces, los europeos ya habían llegado a su territorio, lo que no ayudó en nada a su prosperidad. Se produjeron oleadas de enfermedades, epidemias y, como consecuencia, la transformación de toda una isla de nativos en un lugar de esclavos. Así, solo quedó un puñado de nativos de la isla y todos los que tenían tiempo abandonaron el lugar. Vikingos de Groenlandia. Según las antiguas sagas islandesas, Eric el Rojo dirigió una flota de 25 barcos. Partieron para colonizar Groenlandia hacia el año 985 después de Cristo. Esto ocurrió poco después de que Eric fuera desterrado de Islandia por homicidio. Los temerarios fundaron dos colonias, la colonia oriental más grande y la colonia occidental más pequeña. Los habitantes de este pueblo se dedicaron a la cría de ganado, la construcción de estructuras de piedra y la caza. Poco a poco la población prosperó y pronto sumaron varios miles. Dadas las inexplicables construcciones, los modernos no entendieron cómo este pueblo pudo desaparecer tan fácilmente de la faz de la tierra. Al fin y al cabo, viniendo hoy a este lugar solo se encuentran ruinas. Según los arqueólogos, toda esta vasta zona ha estado abandonada desde el 1400 después de Cristo. El motivo, según los historiadores, fue la pequeña edad de hielo que bloqueó el paso a Groenlandia de la población local. Debido a ello, el mercado de los habitantes se hundió por completo. Las civilizaciones antiguas siguen siendo un tema oculto bajo un velo de misterio y misticismo. La gente intenta aprender algo, pero hay muchas más preguntas que respuestas. Pero digamos que había todos estos pueblos en el mundo. Cada uno de ellos era progresista y hacía cosas que incluso en nuestra época se consideran increíbles. Pero según esa lógica, ¿podría haber habido civilizaciones avanzadas antes que ellos? ¿Podría haber habido civilizaciones aún más desarrolladas? Especulemos. Muchas personas reflexionan hoy en día sobre un tema similar.
Uno de los argumentos que hablan inmediatamente en contra de la existencia de algo así es el de la astronomía. La evolución de la población estelar de la Vía Láctea es bien conocida. Las estrellas de la primera generación, que consistían en la materia primaria del universo, casi totalmente desprovista de elementos excepto hidrógeno y helio, surgieron y se quemaron muy rápidamente. Se convirtieron en supernovas y al explotar enriquecieron el espacio circundante con los elementos pesados sintetizados en ellas. Las estrellas de la segunda generación tenían elementos más pesados y en la tercera generación su número volvió a aumentar. Por muchos cálculos que se hagan, por mucho que se intente comparar la aparición de estas estrellas con las distintas etapas de la vida humana, en cualquier caso, resulta que esta generación más reciente, la tercera, surgió hace muchísimo tiempo, hace miles de millones de años. De ahí se deduce otra conclusión. Dado esto, las civilizaciones antiguas deberían ser más antiguas que la nuestra en aproximadamente la misma cantidad de años. Pero esto es sencillamente imposible. En este momento no es un hecho que hubiera al menos algo de vida en la Tierra. Pero incluso si alguna civilización estuvo en la Tierra, no desapareció, no murió de una enfermedad y no sufrió trastornos. ¿Dónde está ahora? ¿Podrían estos seres esconderse entre nosotros? Al fin y al cabo, con el tiempo cualquier pueblo pierde la necesidad de expandirse, o existe algún límite tecnológico que no se puede superar. ¿Qué hace que realmente no existan? Se podría discutir sobre este tema durante mucho tiempo, pero en realidad es mucho más sencillo que eso. ¿Te has preguntado alguna vez qué tipo de huellas habríamos dejado a las personas corrientes? ¿Podría alguien verlas después de cientos, miles o incluso millones de años? Numerosos estudios han demostrado que es improbable que la mayoría de los materiales gastados que permanecen en el fondo del océano o en cualquier otro lugar se evaporen y desaparezcan jamás. Construir una civilización implica que la gente recoge diversos recursos de todo el planeta y los convierta en los materiales necesarios para realizar el trabajo requerido. Y en el momento en que una civilización alcanza una gran escala, ella misma empezará a afectar al medio ambiente, aquel del que se originó. Los humanos no podrían haberse dedicado a innumerables excavaciones, erigiendo estructuras de varias toneladas solo con sus manos y su fuerza humana, sin dejar cicatrices duraderas en el planeta. Pero aunque así fuera, ¿por qué no vemos esas mismas cicatrices hoy en día? Lo único a lo que podemos llegar es que no existía ninguna civilización antigua antes de la nuestra, y que no podría haber existido. O somos los descubridores, o formamos parte de la primera oleada. Eso es todo, chicos. En tu opinión, ¿podrían haber existido civilizaciones muy avanzadas? Compartan sus opiniones en los comentarios. Gracias por ver y hasta la próxima.